Hola compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro charla blog. Ya sabéis, estos vídeos raros en los que un barbas os habla de temas de actualidad o de lo que se me ocurre. Bueno, yo creo que lo más importante de estos vídeos es que hemos generado una comunidad chula, un canal de comunicación, porque, bueno, seguramente a algunos o simplemente este vídeo os aparece como una sugerencia y no sabéis muy bien qué cojones está hablando este tío y de qué, ¿no? Pero aquellos que ya lleváis siguiendo los Confinablog y los Charlablog esto durante un tiempo, pues yo creo que ya sabéis que aquí no se pretende sentar cátedra ni quedar yo aquí como el más listo, porque me puedo equivocar muchas veces y de hecho me equivoco, sino simplemente tratar de ofrecer un punto de vista válido, como otros tantos puntos de vista que hay, pero sustentado en los datos, ¿no? En aquellas cosas, digamos, contrastables que se pueden encontrar fácilmente. Porque yo lo que os recomiendo, independientemente de aquello que opinéis sobre la vida en general, sobre la política, es que intentéis buscar un refrendo a través de un clic, es decir, lo que nos separa muchas veces o lo que diferencia la ignorancia sobre un tema que nos suscita una noticia del conocimiento de mayor información es un clic, es decir, es buscar una información, es contrastar lo que se nos ofrece, porque ya sabéis que las noticias, todas, todo lo que nos llega a través de las redes sociales o lo que nos llega a través de los medios de comunicación tiene un sesgo, ¿no? Un sesgo que pretende buscar en nosotros no una información, no ofrecernos una información clara, nítida y contrastada, sino casi siempre provoca una reacción y por lo tanto tenemos que ser desconfiados a la hora de valorar la información que recibimos. Debemos desconfiar de la información que no nos gusta, pero sobre todo debemos ser muy precavidos con la información que nos gusta, porque esa va a ser la que vamos a creernos sin contrastar. O sea, tenemos como seres humanos más tendencia a creernos aquello que encaja en nuestro molde ideológico que aquello que nos disgusta o aquello que no encaja, y por lo tanto aquellas noticias cuyo titular nos saca de dentro, digamos, el grito del hooligan, pues esas son las que tenemos que vigilar más. Y por lo tanto, cuando encontremos una noticia cuyo titular nos gusta mucho, porque esto coincide plenamente con lo que yo opino, hay que mirarse el cuerpo de la noticia, buscar los datos que se puedan contrastar e indagar, ¿no? Porque cuando indagamos podemos encontrar con versiones alternativas, porque casi siempre hay otra versión para aquellas cosas que nos están contando. Y lo más importante es intentar encontrar el contexto que permite conocer el fondo de la cuestión, porque el contexto es lo importante. En el caso este que yo os he estado comentando sobre el artículo del New York Times que clasificaba a las 922 personas más influyentes de Estados Unidos en función de su raza o de su origen cultural, en el caso de los hispánicos, pues aquí se criticó sin conocer el contexto estadounidense, porque en definitiva el artículo del New York Times no buscaba exacerbar el racismo, sino que criticaban el racismo. Es decir, ellos seleccionan a las casi 1000 personas más influyentes de Estados Unidos y te dicen, bueno, la mayor parte de ellos son blancos, ¿no? Mientras que el resto son de otras minorías, otros grupos étnicos o culturales que están infrarrepresentados, porque si el 40% de la población en Estados Unidos ya ahora mismo obedece a estos grupos, ¿no?, de nativos, asiáticos, hispánicos y negros, pues entonces, ¿por qué están infrarrepresentados en las posiciones de poder, ¿no? Bien, esto es lo que buscaba la noticia del New York Times, ¿no? Si cuando se coge el rábano por los ojos, por las hojas, y no se conoce el contexto, pues entonces se pueden sacar otras conclusiones, que es lo que el artículo de El Mundo intentaba conseguir. Es decir, me cago en la leche, son unos racistas, no nos consideran blancos, ¿no? Que en definitiva, el que no te consideren blancos, ¿qué importa, ¿no? O sea, si se supone que no somos racistas, a mí el otro día me dicen, no, es que tú pareces árabe. Bueno, pues macho, pues claro, a lo mejor tengo sangre árabe, porque nosotros los españoles somos un perro mil leches. Afortunadamente nos hemos mezclado mucho y por lo tanto no pertenecemos a un pueblo característico, impermeable al mestizaje. No, nos hemos mezclado aquí y nos hemos mezclado donde hemos ido. Bueno, pero a lo que yo quería decir con esta clasificación que se hace en el censo de los Estados Unidos, que te pide que voluntariamente tú te adscribas a uno de estos grupos culturales o étnicos, es poner la noticia en su contexto. A mí, en realidad, yo no tengo ninguna opinión al respecto, no ofrezco un planteamiento de partida sobre qué me parece a mí la clasificación étnica que se hace en los Estados Unidos. Entiendo que los Estados Unidos, que es un estado multirracial, necesita saber
qué porcentaje de población es negra, qué porcentaje de población es blanca, qué porcentaje de población es hispánica y qué porcentaje de esa población accede en igualdad de condiciones a los servicios públicos o se contagia de COVID, en qué proporción de ella es metida en la cárcel, qué proporción de ella es condenada, porque eso le va a permitir conocer si hay desigualdades reales en un país que propugna la igualdad o la igualdad de derechos o la igualdad ante la ley como uno de sus estandartes. Entonces, yo entiendo que una sociedad multirracial tenga que hacer esta clasificación racial de su población, ¿no? Pero no tomo partido por ella, a mí me da igual, o sea, no sé, yo no digo si está bien o está mal, yo simplemente os ofrezco los datos para que vosotros después os podáis formar vuestra opinión, pero que lo más importante es siempre encontrar el contexto. Con respecto a otro tema que hemos tratado, que es el de las conspiraciones, por supuesto que yo creo en la existencia de las conspiraciones, porque la conspiración, es decir, el concierto de varias personas para de forma clandestina intentar conseguir un efecto no permitido por la ley o por el gobernante en cada momento, eso es tan viejo como el ser humano. Desde que el Homo sapiens empezó a fabular y a hablar de bisontes que no había visto, porque hasta ese momento el Homo sapiens solamente podía hablar de cosas que había visto, pero en el momento en que empiezas a fabular y a pensar que existen cosas en la imaginación que no hemos podido ver, en lo que se conoce como la fabulación, la ficción, ¿no? Pues a partir de ese momento el ser humano es cuando realmente empieza su revolución mental que le ha permitido llegar a las cotas de desarrollo que tenemos ahora. Bien. Por tanto, ese momento en que uno puede imaginar resultados, en ese momento empiezan las conspiraciones, o sea que la conspiración es tan vieja como el ser humano. Lo que ocurre es que la conspiración, como es oculta, permite ser utilizada como excusa para explicar todos aquellos resultados que no nos gustan y cuyas causas desconocemos, o cuyas causas no queremos creerlos. ¿Por qué? Porque el relato conspiranoico o el relato de la conspiración es siempre mucho más atractivo que el relato de la normalidad, porque el ser humano es un fan de las historias de misterio, de las historias de fantasma, de las historias paranormales, de la ciencia ficción. Nos encanta el misterio, ¿no? Y por lo tanto, todo aquello que suene, digamos, oscuro, clandestino, pues va a tener mejor acogida dentro de nosotros, porque porque igual que se han generado los mitos, ¿no? Truena, y los griegos decían, es que Zeus está enfadado. Coño, pues era una explicación cojonuda, ¿no? Pues ya se imaginaban a Zeus estaba enfadado y tal, ¿no? Bueno, pues el que psicológicamente tengamos una mayor capacidad o una mayor propensión a creernos las teorías de la conspiración porque son más atractivas, es decir, en el relato de la hoguera, cuando estábamos todos reunidos después de un día de caza y nos reuníamos ahí y los viejos contaban historias, pues entonces el relato de las conspiraciones, el relato de los mítico, ¿no? Eso es lo que generaba la mayor atención en la tribu, ¿no? Pues eso es lo que sucede, pero ¿qué pasa? Que sea más atractivo para creérnoslo no quiere decir que sea verdad. Por eso yo siempre os digo que busquemos los datos que estén disponibles. Bueno, esto hasta aquí, ¿no? Después me gustaría hablar del tema de los viajes, porque la verdad es que los viajes se han puesto complicados. Una de las razones por las que estoy esperando que lleguen las vacunas, que por supuesto no creo que el desarrollo de las vacunas obedezca una conspiración para manejar el mundo, sino que pienso que existe un estímulo sano por parte de un montón de laboratorios y de gobiernos para conseguir el desarrollo de la vacuna más eficaz y más económica lo antes posible, porque eso supondrá una victoria para la humanidad en su conjunto, pero también una victoria para el laboratorio que la desarrolle. Pues cuando se aprueben por la Agencia Europea de Medicamento y por la Agencia Federal de Estados Unidos de Food and Drugs Administration, de la comida y de las drogas, o sea, de los fármacos, pues tendrá suficientes garantías, entre comillas, ¿no? Yo, por supuesto, si eso me permite viajar por el mundo como antes, pues asumiré el riesgo y me vacunaré. Bueno, pero el que no quiera hacerlo no lo hará, ¿no? O sea, yo no creo que al principio, mientras no haya, y va a pasar bastante tiempo hasta que haya vacunas para todos, no va a ser una obligación. Pero me parece a mí que los que se vacunen, igual que los que tienen PCRs o los que tal, ahora mismo para viajar por Europa, pues en algunos países te exigen que superes un PCR, cosa que a mí me parecería lógica que exigiéramos a los que quieren venir aquí. Entonces, si hubiéramos exigido PCRs a todos los turistas para venir aquí, pues a lo mejor nos habríamos ahorrado algunos problemas, contagios, y nuestra industria turística quizás no se hubiera visto tan afectada, ¿no? Porque en vez de
esta vacilación, no saber muy bien, coño, pues no nos exigen PCRs para entrar, por ejemplo, en, yo que sé, en algunos países de Europa, pues aquí hacemos lo mismo, usted quiere venir a la playa, PCR, coño, y entonces ya, bien, está sano, pues puede venir, ¿no? Bueno, en cualquier caso, los viajes ahora mismo, que es un tema que a nosotros también nos interesa, están complicados, y yo creo que por ahora solamente vamos a viajar por Europa. Va a ser lo más sencillo, a pesar de que vamos a tener que pasar algunos controles. Y entonces, ¿cuál es el gran viaje europeo? Por supuesto, yo recomiendo irnos a Portugal, que está aquí al lado. Yo me he divertido mucho en la Estrada Nacional 2, no es obligatoria la mascarilla por la calle, los contagios están controlados. Bien, pero Portugal está muy cerca y tampoco es que sea el gran viaje. ¿Cuál sería el gran viaje, no? Yo creo que el gran viaje es siempre viajar a Cabo Norte. Es el viaje que yo recomiendo porque permite conocer una geografía absolutamente espectacular que solamente se puede conocer cerca una vez que superas el círculo polar. Entonces, yo que he estado en Alaska, he estado en Siberia, pues oye, macho, es que ese paisaje lo tienes también en Noruega, y lo tienes también en Suecia, y lo tienes también en Finlandia. Es un paisaje espectacular, gigantesco, grandioso, que te deja completamente estupefacto, y sobre todo si vas cuando todavía hay nieve, es una cosa muy, muy bestia, es una cosa que realmente llama la atención. Entonces, esos escenarios solamente se pueden tener en esos sitios, o bien en el círculo polar ártico, o bien en el círculo polar antártico. Entonces, todo lo demás está muy lejos, pero sin embargo, dentro de toda esa lejanía, lo más cerca y lo más asequible es viajar a Cabo Norte. Entonces, yo para el viaje a Cabo Norte os recomiendo dos libros, ¿no? Uno es Europa Nómada, que como veis, la foto de portada es directamente el puente este del Atlantic Road, ¿no? Este puente que supera, haciendo curvas, una serie de islotes, y después Manual de Aventura Overland. ¿Por qué? Este pack, ¿no?, que yo os envío dedicados por 34 pavos, me parece el más adecuado para planear el viaje a Cabo Norte. Primero porque aquí hay prácticamente un tercio del libro es de un viaje que yo hago a Cabo Norte. Lo hago en verano, pero también lo he hecho, y como se pudo ver en la serie Carreteras Extremas, lo hice en abril, que es cuando todavía hay nieve, antes de junio, ¿no? Todavía hay nieve, es duro, pero se puede hacer. No es como hacerse la locura de ir en invierno, que hay gente que lo ha hecho, pero yo creo que se sufre demasiado. Entonces, este es un viaje a Cabo Norte, donde te doy bastantes claves para, bueno, conocer esos países, sobre todo cuando te haces el recorrido por un lado y luego bajas por el otro. Es decir, yo, por ejemplo, fui desde Alemania a Dinamarca y de Dinamarca a Noruega, y luego bajé por Finlandia metiéndome en las repúblicas bálticas. Esa es una opción, ¿no? Pero después está Manual de Aventura Overland, que además de indicarte un montón de claves para preparar tu moto y hacer el viaje, cuidado que esto se me cae, sobre todo lo que contiene es un itinerario detallado de cómo sería el viaje a Cabo Norte en menos de 25 días. Porque ¿cuál es el problema que tenemos los que queremos viajar a Cabo Norte? El que nosotros en España estamos muy, muy lejos, ¿no? Entonces, digamos, lo bueno empieza una vez que estás en la península escandinava. Entonces, existen varias posibilidades que aquí también te comento en el libro. La posibilidad de hacer todo el viaje por carretera, o la posibilidad de mandar la moto en un transporte hasta por lo menos Alemania, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, desde Hamburgo ya podrías ir, ya prácticamente entras en Dinamarca y ya empieza la cosa buena, ¿no? Pero bueno, si quieres hacer todo el viaje en moto, el problema que nos encontramos es el de la distancia y el coste, porque, hombre, viajar a Cabo Norte es caro, ¿no? Entonces, y sobre todo que está muy lejos. Y entonces, ¿qué ocurre si no tienes una buena planificación? Pues que cuando tenemos menos de un mes de vacaciones, si tienes 30 días de vacaciones, macho, es que gastarte los 30 días en el viaje a Cabo Norte, pues a mucha gente se le hace muy incómodo. Es decir, ni siquiera te queda al margen 4 o 5 días para aclimatarte a la vuelta o preparar la salida. Pero si tú puedes hacer el viaje en 24 días, pues me parece que es una ruta pues muy chula, ¿no? O sea, que se puede hacer en ese tiempo. Pero, ¿cuál sería el problema, no? Yo veo que hay gente que se prepara los viajes a Cabo Norte y se pegan unas tiradas, tío, de 800 o 900 kilómetros a los primeros días, ¿no? Y a mí, claro, a mí eso me parece brutal. Es decir, hacerte 800 o 900 kilómetros de una tirada, ¿no? Por ejemplo, desde Madrid hasta París, ¿no? Hay gente que se hace estas cosas, ¿no? Pues, hombre, a mí me parece que eso es sufrir. O sea, que no es tan divertido.
Entonces yo cuando te planteo un viaje a Cabo Norte, yo aquí tengo por ejemplo el viaje a Cabo Norte, pues te doy un presupuesto de 3.500 euros, que es razonable, alojándote la mayor parte de veces en hoteles. También puedes acortar un poco el presupuesto si duermes de acampada, porque en Noruega, también te lo explico, es legal la acampada libre, y te doy un calendario de 24 días. Pero es que cuando te doy un calendario de 24 días para hacer el viaje a Cabo Norte, yo te estoy estableciendo o fijando cuáles serían las etapas que tendrías que hacer para que no fueran matadoras, ¿no? Por ejemplo, la primera etapa, que es yo partiendo de Madrid, ¿no? De Madrid a Burdeos te doy 685 kilómetros. Claro, 685 kilómetros es una tela, ¿no? O sea, pero al final, si no tienes otra cosa que hacer y es todo por autovía, hombre, pues es un viaje que se hace en el día sin que te mate. Pero no son 900 kilómetros, que es que estás todo el día en la moto y acabas baldao. Por ejemplo, la segunda etapa que te doy de Burdeos a París son 584 kilómetros, es decir, ya son casi 100 kilómetros menos. ¿Con eso qué conseguimos? Pues podemos ver algo de París, y podemos disfrutar un poquito más del viaje, porque Burdeos mola, París mola, y entonces, pues hombre, hacemos menos kilómetros, pero aún siguen siendo 564 kilómetros que yo creo que cualquier motorista se los puede hacer, pero no son 800 ni 900, ¿no? Sin embargo, la siguiente etapa, que ya es de París-Münster, son 614 kilómetros, ¿no? Esta etapa, pues es un poquito más larga, pero sigue siendo muy razonable. De Münster a Copenhague son 608 kilómetros, todo esto es por autovía. Entonces, ¿qué pasa? En 4 días te has hecho prácticamente los 2.000 kilómetros que te separan desde aquí a la península escandinava, pero no te lo has hecho si quieres darte la paliza, podrías acortar y entonces rebajar 2 días. Pero yo te estoy dando un calendario y una ruta bastante asequible. Y entonces, cuando llega la península escandinava, entonces aquí ya lo que justo es la ruta, porque yo la he hecho previamente, a, digamos, el recorrido, a la geografía, ya lo que tienes que ver. Por ejemplo, de Copenhague a Gothenburg, que ya está en Suecia, son 315 kilómetros, es decir, es muchísima menos distancia. ¿Por qué? Porque la carretera es más bonita, porque ya no es autovía y porque tienes que ir disfrutando, parándote en sitios para hacer fotos y para visitarlos, ¿no? Porque eso es importante. Si tú vas a estar todo el día en la moto, al final no vas a ver nada. Entonces yo te digo dónde tienes que parar y te digo cuántos kilómetros tienes que hacer para que eso lo puedas hacer, ¿no? Por ejemplo, de Gothenburg a Oslo son 295 kilómetros, ¿no? De Oslo a Bergen te doy distintas opciones, ¿no? Puedes hacer una de 467 kilómetros, pero puedes cogerte, si quieres, un día más y entonces te podrías hacer etapas de 165 kilómetros, de 217 kilómetros. ¿Por qué? Porque la geografía en Noruega no es como la geografía de la autovía en Francia, porque ahí son todo fiordos. Quieres ver los fiordos, quieres pasar por las curvas, quieres hacerte un viaje tranquilamente. Además, los límites de velocidad son bajos, ¿no? Entonces, no puedes pretender hacer 600 kilómetros en Noruega en un solo día, porque entonces es que no terminarías nunca. Entonces, eso tú no lo sabes previamente. Por eso este libro es tan importante que sigas estas sugerencias, porque te van a permitir ajustar tu viaje al que hice yo o a la ruta que yo te sugiero para que puedas hacer el máximo disfrute viajando por Noruega sin que te pegues un palizón y de repente te des cuenta que tu planificación estaba equivocada, porque tú no sabías que a lo mejor en hacer 300 kilómetros ibas a tardar 5 o 6 horas, ¿no? Por ejemplo, de Alnasnes a Trondheim son 342 kilómetros, digo, es una ruta de fiordos, con transbordadores, túneles, puentes. Y aquí pasas por los puentes de la Trondheim, del Atlantic Road, ¿no? Luego te doy distintas opciones. Pues si quieres pasar por Suecia, es más largo, pero más corto. Si quieres hacerlo por Noruega, todo el rato requiere un día o 2 más de viaje porque es más complicada la geografía. Y luego te doy la opción también de viaje de vuelta. Si lo quieres hacer rápido, por Finlandia, te doy las etapas, y si lo quieres hacer más lento, pues por Noruega. Por eso te digo que para planificar un viaje a Cabo Norte, que es el gran viaje de aventura que yo creo que nos va a cambiar la vida a todo lo que lo hagamos, porque es el viaje, yo que sé, el más fabuloso que se puede hacer en Europa, pues estos libros yo te los recomiendo sinceramente. Manual de Aventura y Europa Nómada, me los pides en la página web mikelsilvestre.com por 34 euros. Y bueno, para terminar, lo que siempre os digo, ¿no? Cuando leáis una noticia, perded un poquito el tiempo, ¿no? O sea, cuando veáis un vídeo mío, por ejemplo, antes de comentarlo a toda hostia, a ver, ábrete una ventana, busca en Google y busca esas palabras, a ver qué otra información te sale, ¿no? Porque probablemente te salga algo
que no estaban contenido en la información que previamente habías leído o que habías visto y que puede ayudar a ponerte en contexto. Y lo más importante es que nosotros seamos dueños de nuestras emociones y que no nos las maneje un redactor en un periódico o metido en su casa teletrabajando y que busque ahí nuestra reacción un poco irracional, porque si no disponemos de todos los datos y los datos están ahí, nuestras reacciones van a ser siempre irracionales, porque no estaremos reaccionando sobre informaciones completas, sino simplemente sobre informaciones sesgadas. Así que bueno, este es mi consejo. Haced lo que queráis, ¿no? Y con los libros ya sabéis, compralos o haced lo que os salga de la polla. Venga, hasta luego.